No sé qué oscura fatalidad vino a torcer los planes que me había trazado. Mi propósito era únicamente admirar las bellezas arquitectónicas, y aún así tenía prisa por llegar a la plaza. Quería ver si podía marcharme enseguida de aquel pueblo siniestro, pero al ver al viejo Sadok Allen se despertó en mí un nuevo interés y empecé a caminar más despacio. Ya sabía que lo único que podía oír del viejo era una serie de historias absurdas y disparatadas. Se me había advertido, además, que era peligroso que le vieran aún hablando con él. Sin embargo, no pude resistir la tentación de abordar a un viejo testigo de la decadencia del pueblo, cargado de recuerdos de los viejos tiempos en que zarpaban los barcos y funcionaban las factorías. Al fin y al cabo, el relato más desquiciado tenía la mayoría de las veces un fondo de realidad, y era seguro que el viejo Sadok había presenciado las calamidades que cayeron sobre el Innsmouth durante los últimos 90 años. La curiosidad me empujaba más allá de lo prudencial. Por otra parte, en mi presunción juvenil, me creía capaz de desentrañar la verdad que podía encerrar la confusa versión que probablemente le sacaría con ayuda del whisky. No podía abordarle allí mismo, claro está, porque los bomberos tratarían de impedirlo. Pensé en la manera de hacerlo. Me haría con una botella de contrabando. El muchacho de la tienda me había dicho dónde me lo podían vender. Después pasaría por el parque de bomberos como por casualidad y le hablaría en cuanto se me presentara la ocasión. El dependiente me había dicho también que el viejo Sadok era muy inquieto y que rara vez permanecía sentado 2 horas seguidas. Me resultó fácil, aunque no barato, hacerme con un cuarto de botella de whisky en la trastienda de un establecimiento de artículos diversos que había a la salida de la plaza, en Elliot Street. El tipo que me despachó tenía la misma pinta de Innsmouth que los demás, aunque fue muy amable a su modo, tal vez por estar acostumbrado a tardar con los forasteros, carreteros, compradores de oro y gentes así, que estaban de paso en el pueblo. Al llegar a la plaza, vi que estaba de suerte. Por la esquina del Hinman House, surgiendo de Payne Street, apareció nada menos que la flaca figura del mismísimo Sadok Allen. Como tenía pensado, atraje su atención ostentando la botella. No tardé en comprobar, al torcer por Payne Street, en busca de un lugar solitario, que el viejo me seguía con paso torpe. Me orienté en el plano del muchacho de la tienda. Busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes, al sur del barrio del puerto, donde no se veían más seres vivientes que los pescadores, allá lejos. Crucé unas pocas manzanas más y perdí de vista incluso a estos testigos remotos. Llegué, por fin, a un embarcadero abandonado, realmente solitario. Allí podía interrogar a mis anchas al viejo Sadok sin que nadie nos viera. Antes de llegar a Main Street, oí un ¡Señor! débil y jadeante a mi espalda. Dejé que el viejo me alcanzara y le permití que echara un buen trago. Empecé a tantearle, mientras caminábamos en medio de aquella desolación entre fachadas ruinosas y torcidas. Pronto me di cuenta de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había supuesto. Finalmente llegamos a un solar invadido de hierba, rodeado de unas tapias desmoronadas, excepto por donde daba un muelle cubierto de algas. Las rocas mojosas, junto al agua, proporcionaban unos asientos aceptables, y el lugar estaba al resguardo de miradas indiscretas, oculto por un malecón en ruinas que teníamos atrás. Pensé que este era el sitio ideal para mantener una larga conversación, así que conduje allí a mi compañero y tomamos asiento en las rocas. El ambiente era de abandono y de muerte. El olor a pescado resultaba insufrible, pero nada me haría desistir de mi propósito. Tenía unas 4 horas por delante si quería coger el autobús de las 8 para Arkham. Le pasé otro poco la botella al viejo, y mientras me dispuse a tomar mi escasa comida, procuré que el viejo no bebiera demasiado, porque no deseaba que su locuacidad se convirtiera en sopor. Al cabo de una hora, empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva, aunque para desilusión mía, continuó soslayando mis preguntas sobre Innsmouth y su tenebroso pasado. Se limitaba a hablar de temas generales, poniendo en manifiesto un gran conocimiento de la actualidad periodística y una marcada tendencia a filosofar de la manera sentenciosa de los campesinos. Llevábamos casi 2 horas y yo empezaba a temerme que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente. Me pregunté si no sería mejor ir un momento a comprar más, pero justo cuando me disponía a levantarme, la casualidad hizo lo que mis preguntas no habían logrado hasta el momento. Las divagaciones del anciano tomaron un derrotero que al instante despertó mi interés. Yo estaba de espaldas a esa mar cargada de olores de pescado, pero el viejo estaba de cara, y su mirada errante tropezó en una línea baja y distante del arrecife del diablo, que en aquella hora aparecía con una claridad y casi fascinante por encima de las olas. La visión parecía disgustarle, porque masculló una serie de confusas imprecaciones que terminaron en un susurro confidencial y una mirada de soslayo. Se inclinó hacia mí y me cogió de la solapa y empezó a hablar en voz baja.
ahí empezó todo, en este maldito lugar. De ahí viene todo lo malo de las aguas profundas. Para mí, ¿qué es la boca del infierno? No hay sonda, por larga que sea, que llegue hasta el fondo. El capitán Obed fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con ciertas gentes de los mares del sur. Todo andaba mal en aquellos tiempos. El comercio era un fracaso, las fábricas se arruinaban y los corsarios mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de 1812. Otros naufragaron, como los del bergantín Elisi y el lanchón Rainier, que eran de Gilman, los dos. Obed Marsh tenía una flota de 3 barcos, el bergantín Columbia, el Happy y la corbeta Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico, aparte de la goleta Mallory Bride, de Estras Martin, que hizo una salida el año 28. Nunca ha habido otro como el capitán Obed. ¡Hijo de Satanás! Todavía me parece que lo veo soltando pestes y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y aguantaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias proporcionaban pescado a cambio de los sacrificios, y que estos sí que escuchaban las plegarias de las gentes. Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante. También, solo que incitaba a las gentes a hacer herejías de paganos. Según decía, había una isla al este de Otaheite, con una gran cantidad de ruinas de piedra, más viejas que lo más antiguo que nadie pueda conocer. Decía que era como la Ponapé de las Carolinas, solo que con unos rostros esculpidos como los de la isla de Pascua. Allí cerca había también un islote volcánico, donde existían unas ruinas completamente estropeadas, como si hubieran estado mucho tiempo bajo el agua, y representaban unos monstruos espantosos. Pues bien, señor, Matt les decía a las gentes que los nativos aquellos tenían todo el pescado que les cabía a bordo, y ajorcas valiosas y brazaletes y coronas, todo fundido en no sé qué especie de oro, con motivos labrados, imitando los seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote. Eran como ranas que parecían peces o peces que parecían ranas, y estaban en todas las posturas talmente como seres humanos. Nadie sabía de dónde se habían sacado aquellos tesoros ni cómo se las arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se sacaba para malvivir. Con que Matt también se extrañó, lo mismo que el capitán Obed, y este observó además que cada año desaparecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. A la vez empezó a notar que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro aún para ser canacos. Por último, Obed descubrió la verdad. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprándoles los objetos de oro que usaban. Les preguntó de dónde los sacaban y si había más. Y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe. Wolaquea se llamaba. Otro que no fuera Obed no se habría creído lo que le contó el viejo del demonio. Pero el capitán leía en los ojos de las personas como en un libro abierto. A mí tampoco me cree nadie cuando me pongo a contarlo. Y supongo que usted tampoco. Aunque ahora que me fijo, tiene usted la misma mirada que el viejo Obed. La voz del viejo se hizo aún más susurrante. Su acento era tan sincero y terrible que me estremecí, aun cuando sabía que su relato no era más que una fantasía de borracho. Pues bien, señor. Obed se enteró de cosas de las que mucha gente no ha oído hablar de la vida, ni las creería nadie si las oyera. Parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote
entre las extrañas ruinas, y parece que las imágenes monstruosas de peces rana estaban copiadas de aquellos seres. Seguramente eran esas bestias que salen en todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo. Tenían muchas ciudades en el fondo, y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que cuando el islote salió a la superficie, todavía quedaban algunos de estos seres vivos entre las ruinas. Y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano. Con que, en cuanto se atrevieron, empezaron a hablar con ellos por señas y llegaron finalmente a un acuerdo.